buenas noches. Bienvenido una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El tema de hoy que quiero tratar con usted me cuesta trabajo tocarlo. Le soy totalmente franco. Es más, he estado pensando durante varios días si es correcto tratarlo, o al menos darle mis puntos de vista respecto a este tema. La decisión que he tomado es que es correcto que lo haga, porque es como veo las cosas. Me sentiría mal si no las comentara con usted. Va pues, y espero que no le moleste a muchos. Dicen en el habla coloquial de los mexicanos, de las familias normales, particularmente en los medios donde el concepto de familia se tiene en alta estima, que la peor maldición que uno le puede desear a un semejante es que sepulte a un hijo. El concepto natural que tenemos es de que las nuevas generaciones deben sepultar a las que los precedieron. Dicho de otra manera, en buen cristiano, yo debo sepultar a mis padres y mis hijos y mis nietos deben sepultarme a mí. Básicamente, eso es el devenir natural de las personas, de la humanidad entera. De ahí pues la maldición, porque afirman también que no hay peor dolor que el dolor de tener que sepultar a un hijo. Hecho para hacerles saber que soy solidario con el dolor que hoy enfrentan los padres de esos 43, pues vamos a decir, desaparecidos. Mi posición personal es que ya los asesinaron a los 43 de la forma más vil y salvaje que ha conocido quizá este país, pero pienso que ya los asesinaron. Sin embargo, respeto la posición de los padres, no la comparto, pero la respeto. En algunos casos está motivada por su dolor profundo, pero en otros creo que hay razones de otro tipo. Procuraré explicarme. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido de la situación que se registra particularmente en Guerrero y Oaxaca es la complicidad abierta o encubierta de las familias respecto al comportamiento de sus hijos, que son estudiantes no solo de las normales rurales, sino también de muchos de ellos que son maestros en ambos estados. Incluiría a Michoacán, pero ahorita me concentro en Oaxaca y Guerrero. ¿Recuerda usted el incidente aquel donde los maestros de la CETEG y los que marcharon con ellos y causaron el bloqueo de la autopista y desmanes y destrozos mil, cuando rociaron con gasolina a un trabajador de una estación de servicio que se opuso a que se robaran la gasolina y le robaran el dinero? Lo rociaron de gasolina con la misma bomba, la manguera, y le prendieron fuego, y ahí murió quemado este humilde trabajador. ¿Cuándo los padres de estos asesinos, porque además lo hicieron de manera tumultuaria, escudándose en la cobardía que da la turbamulta y el anonimato, cuándo esos padres de estos asesinos se compadecieron de los padres de este trabajador, de este muchacho, que le prendieron fuego estos vándalos y asesinos? Nunca. Sin embargo, siguieron apoyando la destrucción de propiedad pública y privada, el secuestro de personas en plazas comerciales, el robo de propiedad privada con los autobuses que un día sí y el otro también roban. Cuando llegan a las casetas de peaje en las autopistas y se roban y obligan a los automovilistas a que les den una lana y esa se la roban sin rendir cuentas jamás. ¿A poco
poco los padres de estos muchachos, que de los 43, 40 eran perros o pelones, que primer ingreso, y solo 3, de acuerdo a declaración del Procurador General de la República, eran de años superiores en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa? ¿A poco no sabían lo que hacían esos hijos? ¿A poco no sabían que pasaban semanas sin asistir a clase porque andaban secuestrando camiones, bloqueando autopistas, destruyendo propiedad privada en Chilpancingo o en algunas otras ciudades? ¿No lo sabían? Por supuesto que lo sabían. Y lo saben perfectamente. Saben lo que hacen los que estudian en esas normales rurales. Saben de los daños que le causan a gente humilde con sus destrozos, pequeños comercios que se ven obligados a cerrar, destrucción de su pequeña tiendita. Lo saben perfectamente. Saben que son carne de cañón para ir a causar daño a quien sus dirigentes se arreglan con otros, y ahí van. De tal manera pues que, como yo he dicho algunas veces aquí en este espacio, los victimarios de ayer son hoy las víctimas. Dicen los padres de familia: vivos se los llevaron, vivos los queremos. La verdad es que poco a poco, a medida que se van acumulando las pruebas, esta disque consigna queda en un simple grito que no refleja en modo alguno la realidad que están enfrentando. Y repito, no me refiero esto al dolor personal de saber que su hijo ya no regresará a su casa, apruebe los exámenes o no, le den plaza de maestro o no. Y el dolor es mayor porque ni siquiera tienen a quien sepultar. Es un doble dolor, es una doble tragedia. Porque aquel padre que cuando menos tiene la seguridad de que su hijo pues fue asesinado y lo va a sepultar y tendrá un lugar a donde irle a llorar o a recordarlo, pero aquí ni siquiera tiene eso. Sin embargo, debieron haber pensado, cuando sus hijos andaban causando delitos de todo tipo, atropellando los derechos de los demás, debieron haber pensado que algún día posiblemente la tortilla se iba a revertir. No digo que así deba ser, lo que simplemente señalo es que ellos, como padres de familia, tenían la obligación de haber detenido en esa carrera de delitos sistemática y abierta y flagrante de sus hijos. Jamás lo hicieron. De tal manera pues que hoy, cuando estamos enfrentados a esa tragedia, y de repente uno de los padres dice: no ha muerto, o revivirá en la revolución y ya hay que tomar las armas, ¿que no hay alguien de estos partidos que los apoyan, estos partidos de izquierda, de esos que apoyaron a Abarca y a su esposa, esos perredistas, no hay alguien que tenga la decencia política y la dignidad de decirle: señor, ya una revolución armada no tiene futuro, eso ya pasó, estamos viviendo en otra etapa política? ¿Por qué dejan crecer ese planteamiento absurdo? ¿Por qué no se atreven a decirle a esos padres: señor, somos solidarios de su dolor, vamos a hacer lo imposible porque se castigue a los culpables y se determinen perfectamente lo que pasó con ellos, pero eso que está usted planteando de una revolución armada no solo es inviable, sino que estaría cayendo usted en un delito mayor? ¿Por qué no le dicen eso a los padres? ¿Por qué no hay alguien, el nuevo gobernador flamante, que dicen que fue guerrillero en sus años mozos y que participó con las FARC y que les pidió dinero prestado, no sé qué, pero no se atreve el gobernador a decirles: señores, eso ya es inviable? ¿Qué no van a tener la decencia política mínima esos oportunistas que se aprovechaban de esos muchachos y de su ilusión revolucionaria, vamos a ponerlo así? ¿No se van a atrever a decirles a esos padres
Eso que plantean o que sueñan ustedes de una revolución armada o de levantarse en armas para castigar al gobierno dictatorial, pues solamente que castiguen a Aguirre o a Abarca, porque ellos son, ese gobierno municipal de Iguala y el estatal son los directamente responsables. Porque es muy fácil decir Peña Nieto, no le saquen tampoco. Digan las cosas como son. Fue el gobierno municipal de Iguala, de Cocula, y el gobierno estatal de Guerrero. Ellos son los responsables. No, pero pues qué chiste tiene, el otro ya se fue, y el señor Abarca y su esposa, una está arraigada y el otro está ya preso. Díganlo, pero díganles también que es una ilusión que de intentar algo estarían cayendo en un delito más grave. Si intentan agarrar un arma y salir, eso ya no funciona, eso no funcionó ni siquiera hace 50 años, menos ahora. Al final de cuentas, pues, estamos ante una doble tragedia familiar, como dije hace unos minutos. No solo el saber que sus hijos ya no regresarán, sino tener incluso la falta física del cuerpo de ese hijo que ya no regresará. Pero en modo alguno esa doble tragedia debe servir para cometer más delitos. Esto debe servir para que los padres de los otros alumnos exijan que sus hijos se comporten como lo que en principio dicen ser, estudiantes, y graduarse con muy buenas calificaciones, con un alto aprovechamiento para ser excelentes maestros de las nuevas generaciones. Pero de ninguna manera la doble tragedia justifica, de ninguna manera, seguir cometiendo delitos por el dolor que tiene cada uno de esos padres. El país no puede fincar su futuro en actitudes de ese tipo. Y lo peor es que si hubiera un padre que intentare cometer un delito y dizque levantarse en armas, la autoridad tendría que detenerlo o hacer todo lo que estuviere en su responsabilidad para detenerlo y ponerlo ante una autoridad judicial. No es, pues, la tragedia, por más profunda y dolorosa que sea, pretexto para seguir delinquiendo. Ya delinquieron los hijos que hoy están muertos o desaparecidos, ya delinquieron ellos. Que no sigan los padres esa ruta, porque el dolor de las familias va a ser todavía mayor. ¿Ve usted por qué pensé mucho en comentarle estas cosas? En fin, ya salió. Le agradezco toda esa atención y nos vemos mañana miércoles aquí, donde regresaremos a ver cómo sigue ese enfermo casi en grado terminal que es el precio de la mezcla mexicana de petróleo, el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.